Si yo tuviera que resumir, digamos, las distintas líneas, las distintas investigación que he realizado, podría decir que básicamente nuestro laboratorio se dedica a estudiar mecanismos no convencionales de síntesis y regulación de expresión de péptidos. Y en este sentido nos hemos enfocado en dos tipos eh, de metodologías. Uno es la síntesis no ribosomal de péptidos y la otra es la regulación de la eficiencia traduccional. Probablemente para la mayor parte de ustedes estos dos términos estén un poco alejados y la idea es que ahora los vamos a familiarizar para poder entender. Los péptidos de síntesis no ribosomal son una familia bastante fascinante de moléculas, de partida son todas de origen biológico, y son responsables de la síntesis de varios tipos de antibióticos. Y son moléculas bastante complejas de sintetizar in vitro, como podrán observar ustedes, la vibrobactina, que esto es un sideróforo, la bacitracina, que es un antibiótico, la telomostatina, que es un inhibidor de los telómeros, vancomicina también es un antibiótico. Son moléculas sintetizadas por estas maquinarias de síntesis no ribosomal a partir de aminoácidos. Ustedes dirán, bueno, ¿dónde se encuentran los aminoácidos? Esa es la misma pregunta que voy a realizarles a continuación. ¿Cómo nació este interés por estudiar los péptidos de síntesis no ribosomal? Bueno, todo se remonta a la microcina E492, que es donde realicé mi tesis de doctorado, en el tema que realicé mi tesis de doctorado. Y al final de la tesis existía un problema. La microcina debía ser producida en forma activa mediante una modificación, que es la salmoquelina. Veremos en la próxima diapositiva de qué se trata la salmoquelina. Y esta modificación requiere la participación de varios genes. Unos genes que participan en la síntesis de este sideróforo y otros genes que participan en la unión de la microcina con la salmoquelina. Hasta aquí es todo bastante sencillo. Sin embargo, cuando uno elimina uno de estos genes, no solo no se produce la microcina activa, sino que también cuando uno suplementa exógenamente con salmoquelina, no se produce la modificación, implicando que estos genes no son funcionales. Para determinar cuál de estos dos genes era el responsable de esto, lo que hicimos hacer fue un estudio de esta sintetasa de péptidos no ribosomales, que es en F, y logramos determinar mediante mutación sitio dirigida, que mutamos este aminoácido particularmente que participa en la quelación del ion magnesio, logramos determinar que esta maquinaria participaba también en el ensamblaje de las proteínas que participan en la modificación. Esto fue publicado en Journal of Bacteriology y fue el punto de partida en el cual decidí dedicar a estudiar la maquinaria de síntesis no ribosomal. Bueno, les había comentado la salmoquelina. Es un péptido de síntesis no ribosomal. Les hago la siguiente pregunta. ¿Pueden reconocer algún aminoácido? ¿Tirosina? No, no existe, no está la tirosina. Es un grupo catecol. Bueno, básicamente acá ustedes pueden identificar serina. Aquí está el grupo el carboxilato, el carbono alfa, el grupo amino y el grupo hidroxilo. Y este es un péptido cíclico de 3 serinas. ¿Cómo se sintetiza este péptido? Bueno, este péptido es sintetizado por estas enzimas que son megasintetasas. Estas megasintetasas son enzimas modulares que tienen un tamaño que va que puede llegar hasta 2 megadalton, dependiendo del tamaño del péptido que se va a sintetizar. En el caso de las sintetasas péptidos no ribosomales que nombró Rubén con anterioridad, son bastante grandes, yo diría que superan los 2 megadalton, y sintetizan por un mecanismo de tío templado. ¿Por qué son enzimas modulares? Bueno, básicamente, los módulos corresponden a disposiciones de dominios de proteínas. En este caso, los dominios de adenilación, peptidyl carrier protein y condensación son los encargados de formar un enlace peptídico. Los dominios esterasa son encargados de ciclar la mayor parte de estos péptidos. Si recuerdan las moléculas que mostré con anterioridad, son cíclicos, realizado por un dominio esterasa, y que también participan en la liberación, y dominios que participan en la modificación de estos aminoácidos. Y estos se disponen de una manera específica al interior de la proteína. Ahora, ¿cuán distinta es la maquinaria de síntesis no ribosomal respecto a la maquinaria ribosomal? La verdad es que a nivel de proteína es bastante diferente, pero conceptualmente es básicamente idéntica. Si ustedes recuerdan,
Para sintetizar péptidos lo que se requiere es un megacomplejo, en este caso el ribosoma, un sistema de codificación, que en este caso está contenido en el RNA mensajero, moléculas que funcionan como permiten decodificar la información presente en el RNA mensajero y que a su vez están unidas a aminoácidos y traducen esta información. Y se realiza la formación del enlace peptídico mediante un ataque nucleofílico, en este caso al carbono, al grupo carbonilo, para formar el enlace peptídico. Y donde se encuentra, además digamos de los codones, donde se encuentra almacenada la información genética, en la aminoacilterreana sintetasa, que es la enzima encargada de cargar a cada tRNA con un respectivo aminoácido. Ahora, ¿qué podemos encontrar en la maquinaria de síntesis no ribosomal? La molécula o el dominio que realiza la función análogo a la aminoacilterreana sintetasa es el dominio de adenilación. Se llama así porque cataliza la adenilación de los aminoácidos y la transferencia de estos, la activación acá del aminoácido, y la transferencia hasta un dominio de tiolación o PCP que se encuentra modificado con un grupo de fosfopantetoinato. Esto es el símil al brazo del tRNA que tiene unido al aminoácido. Este dominio de adenilación es el albacea del código que permite reconocer a los distintos aminoácidos. Y este código es un código a nivel estructural, donde se presentan ciertos dominios que pueden ser reconocidos por métodos bioinformáticos, de tal manera que a partir de la secuencia primaria de la proteína, uno es capaz de predecir qué aminoácido es capaz de reconocer el dominio de adenilación. El dominio encargado de formar el enlace peptídico es el dominio de condensación y, al igual que ocurre en la síntesis ribosomal de péptidos, ocurre mediante el ataque nucleofílico de un grupo amino hacia el grupo carbonilo. Y hay transferencia de este péptido a la molécula siguiente. ¿Qué métodos predictivos uno puede utilizar para tratar de entender y dado que son de implicancia biotecnológica, en el sentido de que uno es capaz de, las maquinarias de síntesis no ribosomal ocupan un espacio bastante importante en el genoma, casi todas de ellas cumplen una función y son de gran interés para poder reconocer nuevos metabolitos con funciones biológicas. En este caso, se requieren 3 elementos que permiten predecir o identificar estas moléculas o predecir su estructura. Uno es la capacidad de identificar dominios. Cuando partimos este proyecto hace aproximadamente 5 años atrás, básicamente la única herramienta que nos permitía identificar los dominios era la aplicación de BLAST, que se llama RPC BLAST, y nosotros tuvimos que construir subbases de datos de dominios que permitieran identificar específicamente aquellos dominios de las sintetasas de péptidos no ribosomales. Una vez identificados estos dominios, existían aplicaciones desarrolladas por la Universidad de Tübingen que permitían reconocer qué aminoácido era capaz de identificar qué aminoácido era capaz de reconocer cada dominio de adenilación. Y algo que no les había nombrado con anterioridad es que generalmente en la maquinaria de síntesis no ribosomal los aminoácidos son unidos en el mismo orden en que están los dominios de adenilación. Actualmente existe un programa que se llama Anti-Smatch, que es un programa que permite la automatización y la predicción, automatización de estos 3 procesos y permite la predicción web de los la identificación de las posibles maquinarias de síntesis no ribosomal y la predicción de las posibles moléculas sintetizadas. Bueno, ¿cuál fue nuestro objeto de estudio? Cuando partimos en la Universidad de Santiago, decidimos estudiar una cepa de coli llamada Nicel 1917. Esta cepa de coli es una cepa probiótica que es recetada bastante frecuentemente para combatir la enfermedad de Crohn, la diverticulosis y la enfermedad inflamatoria de Bowen. ¿Por qué escogimos esta bacteria? Porque mediante una búsqueda bioinformática fuimos capaces de identificar un clúster de aproximadamente 50 kilobases que contenía este sistema de síntesis no ribosomal. Posteriormente, con la secuenciación de la E. coli CFT 073, UT89 y HE3034, logramos identificar que también se encontraba presente en esta otra cepa, sino que eran patógenos.
¿En qué consiste este sistema de colibactina? Como fue bautizado por el grupo de investigación que describió la función biológica de esta molécula. Bueno, la colibactina es básicamente una máquina, un clúster cuyas unidades que está compuesta por 7 unidades transcripcionales, 7 operones, la cual acá se muestran los autores de este trabajo, la presencia de estas unidades transcripcionales. Y nos dedicamos a identificar cuáles eran todos los dominios presentes en cada una de estas proteínas. En este caso logramos identificar sintetasa péptidos no ribosomales, poliquetiosintetasas, que son otros tipos de enzimas relacionadas con la sintetasa péptidos no ribosomales, enzimas relacionadas con la modificación de los aminoácidos, enzimas relacionadas con la adición de grupos lipídicos. Y una vez identificadas estas dominios, decimos analizar cuán funcionales eran. Básicamente nuestra aproximación fue una aproximación también bioinformática en la cual empezamos a identificar si presentaban todos los aminoácidos necesarios para catalizar la reacción. Y efectivamente todos los dominios presentes en las enzimas, en las proteínas codificadas en este sistema deberían ser funcionales. Acto seguido, identificamos o aplicamos metodologías de predicción para identificar cuáles podrían ser los aminoácidos que están reconociendo estas maquinarias de síntesis no ribosomal. En este caso logramos identificar que la mayor parte de los aminoácidos son de carácter hidrofóbico: valina, cisteína, glicina, asparagina, serina. Y basado en la regla de la colinealidad, intentamos predecir cuál era la estructura de la colibactina. Esto es mediante la utilización manual de la información, el análisis manual de la información contenida en el clúster productor de colibactina, y esto es mediante la utilización de anti-smatch. No se alcanza a apreciar muy bien, pero básicamente es la misma secuencia. La única diferencia es que bajo nuestro criterio esta molécula debería ser un péptido cíclico con la presencia de 2 anillos tiazólicos. Y estos anillos tiazólicos nos llamaron la atención porque existían otras moléculas que también presentaban anillos tiazólicos que tenían una función determinada. ¿Para qué logramos producir identificar o predecir la estructura de esta molécula? Bueno, para tratar de diseñar un protocolo de purificación, dado que era una péptido de carácter hidrofóbico. Utilizamos columna C18 para poder atrapar este péptido, y después realizamos diferentes elusiones con metanol. Y como identificamos la presencia de estos 2 sistemas tiazólicos, determinamos que eran similares a los sistemas que presenta una molécula llamada bleomicina, que tiene la capacidad de inducir fragmentación en el DNA cuando es adicionado hierro al medio. De tal manera que desarrollamos un ensayo de fragmentación in vitro del DNA. Ahora, ¿funcionó este ensayo o no? Bueno, lo que decidimos es crecer la bacteria en un determinado medio de cultivo, realizar purificaciones del medio de cultivo mediante las columnas SECPAC C18, y realizamos 2 elusiones con 2 fracciones, la fracción 70-100, que en este caso es identificada como 100%, o la fracción 0,70, que se identifica como 70%. Y también realizamos elusiones del medio solo, sin el crecimiento de la bacteria. Y combinamos estas fracciones con una concentración de hierro equivalente a 200 micromolar. Y observamos que cuando existía en la fracción 100%, se pudo lograr una fragmentación del DNA que se observa como una linealización que esta es la forma sobreenrollada del DNA, y si se produce una fragmentación debería linealizarse y su corrimiento electroforético debería aumentar. Hasta acá íbamos bastante bien encaminados. Sin embargo, por motivos aún que
desconocidos por mí, la persona que llevaba, o la tesista que llevaba la investigación en este punto decidió abandonarnos. Y bueno, la verdad es que esta línea de investigación no pudo continuar mucho más tiempo con ella. Así que el siguiente paso fue tratar de caracterizar otros elementos que presentan el sistema productor de colibactina. Y en este caso nos enfocamos en el regulador CLBR. CLBR se encuentra arriba de la primera molécula proteína o gem, digamos, perdón, que codifica para el sistema productor de colibactina. Es una proteína que tiene una molécula que tiene un dominio de unión ADNA, que a diferencia de otros reguladores no posee un dominio de regulación, y se está descrito que estas proteínas pueden funcionar como activadores o reguladores. Lo que tratamos de hacer es tratar de verificar si esta proteína era capaz de efectivamente funcionar como un activador o represor transcripcional. Modelamos su estructura tridimensional, identificamos que tenía un parche de residuos cargados positivamente, lo que permitiría la interacción con el DNA. Y tratamos de realizar una construcción reportera, fusionamos CLB básicamente con Laxeta y evaluamos la actividad de Laxeta en unidades Miller a través de la curva de crecimiento. Esta es la densidad óptica versus la curva de crecimiento. Y logramos ver que básicamente en fase exponencial se produce la mayor actividad de CLB como es posible detectar por la actividad Laxeta. Cuando mutamos CLBR, la actividad decae, y cuando complementamos esta función, nuevamente recuperamos la expresión en fase exponencial de crecimiento, indicando que este factor actúa como un activador transcripcional y no como un represor. Esto nos tenía bastante bien entusiasmados. Sin embargo, lo que faltó nombrar a Gloria es que yo trabajo en un centro de biotecnología acuícola. Entonces se me sugirió que también debía desarrollar una línea desarrollada con biotecnología acuícola. Y dado que estamos trabajando en la expresión de péptidos con actividad biológica, tratamos de identificar péptidos con actividad antiviral, relacionados principalmente con virus que infectan a los salmones. La verdad, no nos fue muy bien en la identificación, porque no logramos obtener un extracto de alguna bacteria que pudiera tener una actividad antiviral importante, pero sí logramos identificar una cepa que producía un leve descenso de un 80% en la cantidad de unidades formadoras de placa, en este caso de virus IPM, y decidimos seguir estudiándola. Y esta esto va hacia atrás. Sí, pero no lo... Y esta bacteria, secuenciamos su gen RNA ribosomal de 16S y determinamos que esta bacteria pertenecía al género era Yantinobacterium livium. Realizamos ensayos de microscopía electrónica microfotografía electrónica para caracterizarla. Era una gran bacteria gram negativa que producía una importante cantidad de exopolisacáridos. Y esta bacteria mostró unas características bastante interesantes. Primero, era una bacteria que producía un pigmento que es bastante intenso. Caracterizamos ese pigmento mediante HPLC y posteriormente determinación de la estructura, y resultó ser una molécula llamada violaceína. Este pigmento se producía principalmente en la biopelícula. Generalmente a las 24 horas, esta bacteria crece al igual que coli, pero después de las 24 horas empieza a migrar hacia la superficie y empieza a adquirir un intenso color morado. Creemos que pueden estar relacionadas con quorum sensing, debido a que en la medida que hacemos diluciones del cultivo, la capacidad de producir violaceína disminuye. ¿Qué otra característica interesante mostró? Bueno, acá entramos en una intensa discusión con el tesista que estaba realizando este ensayo. ¿Por qué? Porque no era capaz de reproducir la producción de violaceína. Me decía, profesor, repito exactamente las mismas condiciones y a veces produce violaceína y otras veces no produce violaceína. Yo le reclamaba que tenía que repetir, pero siempre no existía constancia. Hasta que un día fui a visitar dónde cultivaba
las bacterias. Y nos dimos cuenta que esa variabilidad se producía por el orden en el cual crecían las placas. Básicamente las placas que estaban al fondo producían más violaceína que las placas que estaban en la superficie. Era bastante extraño. Entonces decidimos pensar que, o razonamos que debía haber un gas que impedía o que estaba faltando oxigenación o que evitaba la salida de un gas. Entonces desarrollamos un experimento en el cual modificamos la presión de dióxido de carbono en forma controlada, digamos, entre las condiciones normales hasta una presión parcial del 10%, y cuantificamos la producción de violaceína. Y observamos que existe un amplio incremento de la producción de violaceína en la medida que aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. Y este aumento de la producción de violaceína también está relacionado con un aumento en la cantidad de bacterias que están creciendo. ¿Qué rol puede cumplir el dióxido de carbono respecto a Acinetobacterium lividum, que es una bacteria que es caracterizada como aeróbica? Y de hecho, si uno la crece en agitación, crece bastante bien. Acinetobacterium lividum también ha sido caracterizada como la bacteria que es capaz de colonizar la superficie de algunas salamandras. Las salamandras tienen una propiedad, al igual que los anfibios, de realizar respiración cutánea. ¿Qué significa esto? Que básicamente existe una alta concentración de dióxido de carbono en la superficie de esta animalito. Decidimos secuenciar el genoma. Nos encontramos que dentro de los Acinetobacterium lividum, la bacteria que nosotros aislamos es la que tiene un mayor tamaño, 6,4 megabases, aproximadamente 5.300 genes. Logramos identificar el clúster productor de violaceína. Estos son datos recientes. Logramos identificar que efectivamente la expresión del clúster de productor de violaceína se incrementa en condiciones de microaerofilia, y elaboramos una teoría de por qué básicamente esta bacteria es capaz de incrementar su crecimiento en presencia de dióxido de carbono, siendo una bacteria que es aeróbica. Básicamente, esta bacteria, cuando uno analiza su genoma, no encuentra las enzimas relacionadas con la fijación, los ciclos relacionados con la fijación del dióxido de carbono. Sin embargo, encuentra partes de ello. Presenta las enzimas relacionadas con la que permite la fijación del dióxido de carbono formando oxaloacetato a partir de fosfonolpiruvato, y presenta el ciclo del ácido glioxílico, que permite formar dos moléculas de malato a partir de citrato y acetil-CoA. ¿Cuál es nuestra teoría? Bueno, básicamente lo que está haciendo al incrementar la presión parcial de dióxido de carbono, se incrementa la concentración de oxaloacetato, que incrementa la concentración de malato. Básicamente, el incremento de la concentración del malato permite que se recupere en lo intermedio del ciclo de ácido tricarboxílico, una reacción anaplerótica, y también permitiría la formación de piruvato, con lo cual se incrementaría la gluconeogénesis. Y de esta manera, a pesar de que no existe un balance neto en la producción, en la fijación de dióxido de carbono, se incrementaría el proceso de formación de azúcares necesarias para la formación del hexopolisacario, que produce en forma bastante abundante esta bacteria. Bueno, no fue mal con tratar de identificar antivirales y como estamos abocados a conocer los virus o a tratar de buscar alguna solución para los virus de los salmónidos, decidimos optar por la segunda estrategia, tratar de conocer más al virus. Y aquí se produjo un problema bastante importante. ¿Qué estrategia utilizar para conocer al virus? Bueno, la verdad es que había bastante gente trabajando en este virus y decidimos optar por una estrategia bastante diferente o diametralmente opuesta. Yo nunca había tenido experiencia en virus, básicamente, algo que si hay algún virólogo presente en la sala, mi razonamiento fue pensar que los virus son sistemas de expresión heteróloga en forma natural, y traté que yo sé que si hay algún virólogo no le va a gustar esta afirmación, y traté de pensar, bueno, si estoy trabajando con un sistema de expresión heteróloga natural, ¿qué es lo que debo lograr para que se expresen eficientemente sus proteínas? Y me acordé de mis clases de biología molecular y acerca del uso coogénico y si realmente las mutaciones sinónimas son sinónimas o silentes. Aquí les muestro, en este caso alcancé a escribir mi nombre
con aminoácidos, esta secuencia es Marioc, Teyoc, Reyes, 15 aminoácidos, la cantidad de combinaciones de ácidos nucleicos que dan cuenta de que pueden codificar para la misma proteína es aproximadamente 1 millón de combinaciones. Todos sabemos que las proteínas no tienen un tamaño de 15 aminoácidos. Redondeamos en 300 aminoácidos. La cantidad de combinación son de 9,1 por 10 elevado a 119. Es una cantidad sideral. Para que se hagan una idea, la masa de la Tierra, si uno la expresase en nanogramos, es de 5,9 por 10 elevado a 36 nanogramos. O sea, si tuvieran un nanogramo por cada secuencia, poblarían básicamente de planetas todo el universo. Entonces, esa es la cantidad de secuencias distintas que puede dar origen a una misma proteína. Como comprenderán, la biología ocupa un espectro bastante pequeño de toda esta diversidad. Y esto se conoce hace bastante tiempo, donde se ha caracterizado que cada organismo presenta una frecuencia de uso de codones característica. Esto es una manera de reducir o poder apreciar, digamos, la variabilidad de la frecuencia de uso de codones. Cada puntito representa un organismo. Desde el punto de vista matemático, un organismo a través de la caracterización de los codones puede ser representado como un vector de 64 dimensiones. Este análisis nos permite reducir esa visión a 3 dimensiones, que es algo que nosotros podemos entender. Y todo este espacio es el espacio que ocupa la biología, la frecuencia de uso de codones. Bueno, son realmente sinónimas estas mutaciones. En el año aproximadamente en el año 81, Lee determinó que los genes altamente expresados presentan un sesgo en el uso de codones, presentan una frecuencia de uso distinta. Y desarrolló una fórmula matemática que permite calcular ese nivel de adaptación. Esta fórmula se denomina índice de adaptación a codones, o CAI, que básicamente es la medida geométrica de la frecuencia de uso de codones presente en un determinado gen. Posteriormente, en el año 2004, se determinó cuál era la razón por la cual existía este sesgo en el uso de codones. Básicamente, particularmente en organismos procarióticos, el uso de codones está estrechamente relacionado con la cantidad de tRNAs que decodifican a esos codones. Básicamente, este es un análisis de correlación. En la medida que aumenta el uso de codones, se incrementa la cantidad de tRNA que los decodifican. Y existe una fórmula matemática que es capaz de dar cuenta de esta adaptación al pool de tRNA, que se conoce con el nombre de TAI, y que también corresponde a una medida geométrica de la adaptabilidad relativa de cada codón presente en un tRNA, que de cada codón presente en un gen. ¿Dónde decidimos aplicar este estudio? Básicamente a los virus de salmónidos, inicial este estudio. Y ya habíamos tenido experiencia secuenciando el genoma de dos cepas de virus ISAP, que es el virus responsable que se hayan cerrado el 90% de los centros productores de salmón en el año 2009, o hacia el año 2009. Habíamos realizado modelamiento molecular de 2 de sus proteínas, en este caso la proteína de fusión y en este caso la hemaglutina esterasa. Y decidimos tratar de entender cómo la adaptación al uso de codones puede interpretar a este virus. Actualmente, o en este momento, un punto bastante controversial para Chile como país era si este virus era un virus nuevo o existía previamente en la naturaleza en Chile, digamos, y no había sido traído por algún tipo de terrorista biológico a nuestro país. Bueno, decidimos caracterizar la adaptación al uso de codones a través del índice CAI de cada una de las proteínas. En rojo son los que presentan un mayor índice de adaptación, en este caso, como es de esperar, la nucleoproteína, que es la proteína que envuelve cada uno de los 8 segmentos que presenta este virus, es la proteína que presenta una mayor frecuencia de uso de codones, pero una mayor índice CAI, por lo tanto es una de las proteínas que debería traducirse de mejor manera. Otra proteína que presenta un valor alto es M2, que también participa en la formación de la cápside del virus. Y
tratamos de entender desde la perspectiva del uso de codones cuán bien podía estar adaptado a su hospedero, en este caso el salmón. ¿Cómo podemos nosotros comparar ahora cuán bien adaptado está un virus a su hospedero mediante la utilización de estas fórmulas? Básicamente tenemos que comparar con todo el resto de genes que se conocía de Salmo Salar. En este momento no estaba secuenciado el genoma, por lo tanto había una cantidad relativamente pequeña, alrededor de 3.500 secuencias de cDNA pertenecientes a Salmo Salar. Y calculamos los valores de CAI para cada uno de los genes de salmón, los ordenamos de acuerdo a su frecuencia y los comparamos respecto a los valores que obtienen cada una de las proteínas o genes, del virus ISAP. Si esto es una frecuencia acumulativa, donde 0 representa la media, menos 2 significa que estos valores están a 2 desviaciones estándar de la media. La media debe corresponder al 50% de los genes, y si se fijan, todos los valores de los genes de ISAP están entre menos 4 y menos 6 aproximadamente desviaciones estándar de los genes del salmón. Esto indica que la frecuencia de uso de codones que utiliza el virus ISAP es bastante alejada de la frecuencia de uso de codones que utiliza el hospedero, en este caso salmón. ¿Esto será común para todos los virus de peces? Bueno, decidimos hacer este mismo análisis para, en este caso acá, los otros virus que infectan a los salmónidos. Existen algunos virus que tienen un menor valor de adaptación, pero en general la mayor parte de ellos está más desplazado hacia la media. Será una propiedad de los ortomixovirus. El virus ISA, al igual que el virus influenza, pertenece a la familia de los ortomixovirus. Y acá les muestro que esta propiedad es particular del virus ISA y no del virus influenza. En general, la mayor parte de los virus influenza y togoto, que es otro ortomixovirus, se encuentran a valores que están entre con valor más negativo, menos 3 desviaciones estándar, indicando que casi todos los ortomixovirus conocidos presentan una frecuencia de uso de codones similar a la frecuencia de uso de codones que presenta su hospedero. En este caso, el virus ISA sería una excepción respecto a estos ortomixovirus. ¿Tendrá que ver esto con el tiempo de adaptación que han tenido otros virus al hospedero? Bueno, esto es un poco difícil de tratar de analizar. ¿Por qué? Porque necesitaríamos conocer cuándo nace un virus. Y la verdad no podemos realizar eso, pero sí podemos determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde la primera descripción del virus hasta que se secuenció. Porque existe un registro bastante completo de los distintos patógenos que han infectado la salmonicultura. Y particularmente con los salmonios se llevan cultivando alrededor de 300 años, o si no es que más años. Bueno, desde que ocurrió la primera descripción de la patología hasta que fue secuenciado el genoma, calculamos esa ventana de tiempo y calculamos la media de la adaptación al uso de codones. Y por lo menos nuestros datos muestran que en la medida que se incrementa el tiempo que ha transcurrido entre la descripción de la enfermedad respecto al evento de secuenciación, existe un incremento a la adaptación, vamos de valores más negativos hacia más positivos en la frecuencia de uso de codones. Si esto significa que el virus progresivamente se está adaptando a su hospedero, lo desconocemos. Nuestros datos sugieren que puede ocurrir esto. Deberíamos tener un control más seguido, o sea, en los años posteriores respecto a estos virus para ver si con el tiempo IPN sigue aumentando, ISAP sigue incrementando sus valores. Esta correlación está presente aun cuando yo saqué, en este caso, a influenza de este gráfico, de esta tendencia, en el cual, según algunos reportes, debería haber estado presente al menos 500 años dentro de la población humana. Otro elemento que tratamos de entender mediante la adaptación al uso de codones es tratar de caracterizar o determinar por qué existen virus con aislados con distinta virulencia. Se sabía hace bastante tiempo que
existe una región dentro de la proteína que codifica la hemaglutinina esteranza de alta variabilidad, cuyos ciertos secuencias están asociadas a fenotipos avirulentos, y en la medida que se reduce el tamaño de esta secuencia, el virus se transforma en cada vez más virulento. Particularmente la región del HPR0, que corresponde al HPR que está asociado al virus no virulento, tiene un tamaño de 50 aminoácidos, y de HPR7b, que fue el virus que infectó a Chile, la variante, y que fue el causante que se cerraran el 90% de los centros, tiene un tamaño de 28 aminoácidos. Decidimos investigar cuán bien adaptada está esa región, en particular al uso de cones de los hospederos. Y en este caso utilizamos un indicador que es la adaptación de los pares de codones. Y logramos identificar que existen 3 regiones, en este caso este HPR0, esta línea continua, el tamaño en blanco, o sea, la zona en blanco, son las deleciones que están ocurriendo entre los distintos HPR, si se fijan son todas diferentes, pero todas ocurren en regiones donde existe una frecuencia de pares de codones bastante inferior respecto a lo que ocurre a lo que está representado en el genoma del salmón. Y todas las deleciones, en general las deleciones asociadas a la eliminación de estos 3 puntos, corresponden a virus altamente virulentos. ¿Tendrá que ver esto con la virulencia? Bueno, este es un perfil de cómo es la adaptación al uso de los pares de codones a través de la secuencia del gen, y si se fijan, la región de HPR introduce un bache negativo respecto a las otras deleciones donde sigue habiendo este incremento. Y tratamos de determinar si esto está relacionado con la virulencia. Esto fue bastante difícil, porque en términos estrictos, ¿qué es lo que debimos haber realizado? Haber tomado el virus, mutarlo, con distintas deleciones, haber realizado ensayos de mortalidad para cada una de las variantes. Sin embargo, al momento de realizar este ensayo, las técnicas de genética reversa para poder realizar este tipo de experimentos no existían. Por lo tanto, no podíamos crear virus sintéticos. Segundo, realizar ensayos generar virus que infectan a los salmónidos, que pueden ser potencialmente más dañinos que lo existente en la naturaleza, no es muy bien apreciado por el SAG. Entonces, o Cernapesca en realidad. Entonces tuvimos que utilizar básicamente la información disponible en la base de datos. Y afortunadamente, un grupo en Noruega había realizado ensayos de mortalidad a distintos virus ISA con distintos HPR. Y nosotros calculamos la adaptación a los pares de codones y establecimos que en la medida que se incrementa los valores de adaptación, existe un aumento en la mortalidad. Nuestros datos nuevamente son datos de correlación, sugieren que existe una tendencia, deberíamos realizar el experimento para poder comprobar esto. Sin embargo, recién este año fueron publicados los métodos de genética reversa para ISA. Y, sin embargo, un trabajo en el año 2014 publicó que en general la modificación o la eliminación de la zona HPR produce un incremento en la cantidad de proteína hemaglutinina esterasa. Fue realizado in vitro. Así que hasta ahora, por lo menos dentro del mundo del virus ISA, y dentro de mi apreciación, esta es la única explicación coherente a por qué la deleción de la zona HPR es capaz de justificar o explicar por qué el virus muere, causa mortalidad. Esto es bastante resumido, bastante condensado de las actividades que hemos realizado en estos últimos 5 años. Con esto estoy finalizando. ¿Cuáles son nuestros proyectos actuales? Bueno, nosotros también tratamos de utilizar bacterias acidolácticas como sistemas de producción de péptido inmunoestimulante. Estos proyectos tenemos 2 proyectos funcionando en esto, un proyecto FIA que está terminando y un proyecto Corfo que partió el año pasado. Nos ha ido bastante bien, no les puedo mostrar datos de esto hasta que tengamos la patente, pero les puedo adelantar que somos capaces de estimular exitosamente el sistema inmune de los peces mediante la administración de bacterias y producir cambios bastante importantes.
Estamos tratando de incrementar la producción de proteínas en bacterias ácido-lácticas, modificando la eficiencia traduccional del péptido señal. Les adelanto acá que este es el trabajo de tesis de Francisco Arriaza, y él básicamente ha logrado incrementar la cantidad de proteínas producidas, pero funcionando a la inversa de como se esperaba, es decir, básicamente la reducción de la adaptación al uso de codones produjo un incremento. Aún estamos estudiando cuál es la razón por la cual esto está ocurriendo. Queremos expandir también si existen procesos biológicos que naturalmente estén regulados por la eficiencia traduccional. Acá estamos recurriendo a los datos que tuvimos acceso gracias a la interacción o al proyecto del genoma de Seriporiopsis subermispora, que es el hongo con el cual también compartimos trabajo con Rubén y que empezamos a realizar yo realicé la tesis de pregrado en él. Y básicamente hemos encontrado que existe una relación, aquellos genes que se expresan bajo condiciones de ligninolisis, que es la condición en la cual este hongo tiene un nicho selectivo para su crecimiento, tiene una mayor adaptación al uso, al pool de tRNAs, que aquellos genes que no se inducen. Y en un proyecto que es dirigido por Omar Orellana, que agradezco la invitación a participar en su proyecto, estamos tratando de establecer redes de regulación que permita explicar la expresión bacteriana, y en la cual estamos combinando los conceptos de eficiencia traduccional y modificación por RNAs pequeños. Entonces, olvido esto. Bueno, todo este trabajo, hay una lista bastante larga de gente que ha participado en este trabajo. Francisco Vergara, que fue el tesista de bioinformática; Laura Gata, que partió con los experimentos de colibactina; Paola Soto, que trabajó inicialmente con la violaceína; Pablo Alarcón, que también trabajó; Carlos Muñoz, que actualmente está por titularse de doctor en biotecnología, que básicamente su tema es la expresión de péptidos utilizando estas bacterias ácido-lácticas. Francisco Arriaza, no es Francisco Vergara, magíster en bioquímica en la Universidad de Chile. Josué González, bioquímico, que aprovecho de agradecer públicamente la enorme cantidad de trabajo que ha realizado en nuestro laboratorio. Él prontamente viaja a realizar un magíster en bioinformática a Barcelona, sí. Así que estamos muy contentos, tristes, digamos, porque él se va, pero muy contentos por él. Natalia Valdés, que también ha realizado un aporte bastante importante desde el punto de vista bioinformático, y ingeniera en bioinformática en la Universidad de Talca, actualmente es tesista de doctorado. Y Carolina Espinosa, que es técnico acuícola, sin la cual mucho del trabajo que realizamos con peces no hubiésemos podido realizar. Gracias a su voluntad de enseñarnos cómo trabajar en peces, porque no sabíamos, básicamente. Hemos logrado entender cómo funciona la dinámica del mundo acuícola. Colaboraciones, bueno, partido agradeciendo a Omar Orellana, a Rubén Polanco, en la cual también tengo una colaboración; Gino Corsini, también sin el cual no hubiésemos podido realizar muchos de los experimentos; con la Universidad Federico Santa María, con Mijael Siger, Beatriz Cámara; en la Universidad de Santiago, Eugenio Spencer, Ana María Sandino; la Universidad de los Lagos, Ale González, que también se encuentra presente, que agradezco también la visita. Y finalmente, muchas gracias por haberme escuchado, y espero que se haya entendido.